Ya os conté demasiadas penas, ahora tocan alegrías. La buena vida que me he pegado, la voy a contar, tú sigue escuchando. Me corté el pelo, que lo tenía tipo Bustamante. Me quité las gafas y me puse lentillas. Si de veras mis ojos son azules, no jodas con problemas tontos, de verdad de calidad el rap. Teoremas y gijonienses vienen a representarme. Si hace falta por delante, pero por detrás te las clavará Satanás. Y por delante voy yo, que si yo el auténtico. Bueno, lo que iba, me había cortado el pelo, iba sin gafas, había adelgazado, estaba bien bueno, llego al Goya, me entro por la puerta de clase, me vienen dos gemelas de escándalo, me vienen y me dicen: Luis Hernández Jiménez, pues siéntate aquí con nosotras. Y orgulloso de ello, llego al recreo y me dicen: puedes llamar a todos y a todas jambos y jambas. Después al tiempo me di cuenta que hay algunos que no se los puedes decir. A un gitano no le digas jambo, por favor, por piedad que tengo de ti. Este en sí es así, se preocupa por los demás más que por él. Peso como un tonel, pero he pesado menos. Pero he pesado más, pero rompo los esquemas. Que verás cuando coja musculatura pura, dura, sin censura, se me pondrá dura y tu novia se desmayará. Coja musculatura pura, dura, sin censura, se me pondrá dura y tu novia se desmayará. Y ahí es donde empecé a salir a discotecas, empecé por el Cairo y la Momia, donde los domingos hacían chill out, se podía fumar porros dentro y incluso yo podía entrar y era menor. El psicodélico después, por la noche, conocí a Eduardo Burgos Vilches, mi mejor amigo desde entonces. Y también el Cerote estaba por ahí, qué buena chavales, qué porrazo me hice con el que nos conocimos, fue un marciano, me acuerdo hermano, jugando también al fútbol y nos quedábamos solos, bueno, contándonos la historia. Él me invitó a un speed que te mueres, de manzanita del Manzanares. Total que la viuda, el central y el fantasma de los ojos azules fueron después. Yo me pulía cada día 200 gramos, así va la cosa, era el gángster más grande de la zona. De 200 gramos de polen, doble cero, doble H, crema, chicha, rifa y hueva. La putada es plaquear, porque se plaquea de puto culo, queda como arena en el cuchillo, sí, por lo menos es crema. Me hice el más popular del instituto Goya, dicho por todas y todos. Estuve unos 2 o 3 añicos y me fui con 35 exnovias, incluidas las 2 gemelas hijas de teniente coronel que viven en los pisos militares de la antigua estación donde correos. Y eso, terminé de porros harto. Hice una pose en el Residencial Paraíso, donde hizo el bar Violadores del Beso. La ciudad nunca duerme, éramos 100 y pico la pose. Todo el día bufando Disol, dueños del Residencial Paraíso. Era una residencia que estaba al lado de los cañones Corte Inglés, puro centro zaragozano. La putada es que empecé a ir a discotecas lights y descubrí mi primer torrijo. Dios, qué pedo más al... Estaba en el Olimpo, era una gozada, empecé a probar la drogadura, speed y porros ya no gustaban, solo speed y torrijos, era un agocico, con mi novia Jenny de la mano, y de morrico a morrico, besico, torrija pirulo que no pasábamos, disimulando. La primera vez que suspendí el libro y mi alma no fue perdonada fue por drogas. La droga es muy mala para mí, chavales, aprendo demasiado rápido. La droga me hace demasiado espabilado. Tenéis que atontarme para no darme cuenta que soy tonto perdido y que no cojo lo que rento. Porque podía estar tan contento en la mansión Ibiza. Es más, el mundo me pertenece. ¿Qué coño hago en esta puta casa? Pero bueno, como no fracasa ni arrasa, el Delfo se lo pasa de puta madre, compadre. Pero bueno, tratar mejor a vuestro compañero, por favor, un poco más de pudor. Bueno, que sigo cantándolo, lográndolo, valorándolo. Mi familia es cojonuda, a corrido, a doble sentido, a triple y a cuatrepartito. Lo reparto todo, mi cuarto en trocitos, baldosa, ¿quién las quiere? Pues no las vendo, pues te jodes. Como dijo Herodes Tomás,
que rompo los esquemas y los morfemas me saben a poco. Me saco un moco y te coloco. Mira tronco, no soy un hocico pardo, sino que pico pardos, los que tengo yo como fardos, los que tengo yo como fardos. Bueno, lo que iba con, me cago en la puta. Que la primera vez mi alma fue castigada, ¿sabes? Como vivir otra vida entera de mierda. Y como mi alma no se ha salvado esta vez, va a haber guerrita, va a haber guerrita. Y creo que después de lo que han visto los ángeles y arcángeles, que lo que sufrí durante 2 vidas, agüita, agüita. Mi Jenny, mi Jenny, mi Jenny. Si no lo digo, reviento, reviento. Mi Jenny, mi Jenny, mi Jenny. 2 veces, ya será entre los gitanos, agüita, agüita, 0. Y entre al talego 3 veces. En el brazo izquierdo tengo una corona con 2 cuadraditos, como si fueran un dado que ponen 5 puntos, paredes y el preso. Me queda otra de 5 puntos que hacerme en el cuerpo, pero no en la corona de Delfina, porque esa ya van las 2 condenas que he cumplido. Sí, no jodan, hasta yo hago cosas malas, no se lo crean. Todo fue diplomacia, como en la anterior vida estuve en el talego, tengo que cumplirlo. Cosas del libro y su puta mierda. No soy un tipo cualquiera, estoy en prueba. Claro, cuando me meto sé hacer todo, sé todo de golpe. Aunque no sepa nada, sé mucho y soy el puto amo y puedo destrozar el mundo. Pero con eso nos quedamos, volvemos a esta vida otra vez y otra vez y otra vez, hasta que no se termine la mía, mi alma sea perdonada y habrá un cuarto lugar, ni cielo, ni purgatorio ni infierno, sin un lugar más bonito y por fin eterno. Formé la pose más grande que ha habido y ha pisado esta ciudad desde el Pilar, Zaragoza, la CEP, con estilo propio lo puse yo el nombre, pero soy el Coronas, el que pone los huevos y el que pone la estigma, y el estigma se le mata o se le raja. Esta fue la mejor época de mi vida, chavales, la mejor, pero espero que en el futuro haya mejores todavía. Si no, vaya puta porquería, ¿para qué vivir la vida? Siempre tienes que aspirar a algo mejor, como el campeador, hasta muerto con visto Valencia, no tienen paciencia, la madre de cualquier ciencia. Bueno, a lo que voy, coño, que si mi alma no es perdonada, seremos sucesores de los sucesores de este puto mierda planeta. En el primer libro suspendí, cerraron con insuficiente y me dieron una segunda oportunidad de vivir otra vez la vida y tal, a ver si aprobaba y mi alma era perdonada. Habría un cuarto lugar, ni cielo, ni purgatorio, ni infierno, sino un sitio más bonito y por fin eterno. La primera vez, si mi alma fuera perdonada, habría ido yo simplemente al cielo y poco a poco todas las almas recopiladas en él. Pero bueno, aún saco algo bueno de lo malo. Voy a hacer un nuevo estado y yo puedo conquistarlo, tengo poderío de sobra. Creo que me puedo enfrentar al grandísimo y todos si suspendo yo os llevo a todos a la gloria. Hijos de puta, no estorbéis, si sois poderosos uníos. Si esto es la puta sangreía que tiene que arder algún día. Si hay sacrificios se harán, ya pasarán. No hablo de vidas terrenales sino celestiales. Están oyéndome en estos momentos y están acojonables. Ahí estamos, chavales. Que se nos oigan en los Olimpos, en los cielos y en el Valhalla.